En los tiempos antiguos, cuando el mundo aún no había sido dividido por reinos ni fronteras, y la memoria del Edén todavía respiraba en la sangre de los hombres, surgió una historia tan colosal como inquietante, una narración envuelta en sombras, misterio y temor reverente. La historia de los Nefilim, los gigantes mencionados en la Biblia. Seres cuya sola existencia desafía la comprensión humana y cuestiona los límites entre lo divino y lo terrenal. Porque los Nefilim no fueron simples hombres grandes ni mitos exagerados, sino entidades descritas como el resultado de una transgresión cósmica, un cruce prohibido que alteró el equilibrio de la creación, pues el libro del Génesis relata que en aquellos días, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, y de esa unión nacieron los Nefilim, los valientes de la antigüedad, varones de renombre, gigantes cuya estatura, fuerza y violencia sembraron terror en la humanidad primitiva. Y aunque el texto bíblico es breve, su peso es inmenso, porque abre la puerta a una interpretación que ha resonado durante milenios. La posibilidad de que seres celestiales, conocidos en otras escrituras como los vigilantes, descendieran del cielo y corrompieran la carne humana, engendrando una raza híbrida que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Y estos gigantes no solo eran físicamente imponentes, sino espiritualmente corruptos. Pues según los textos antiguos, especialmente el libro de Enoc, los vigilantes enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, artes de guerra, forja de armas, magia, astrología y secretos ocultos que aceleraron la decadencia moral de la humanidad. Mientras los Nefilim devoraban todo a su paso, agotando los recursos, oprimiendo a los débiles y finalmente volviéndose contra los propios hombres, alimentándose incluso de carne humana, llenando la tierra de violencia, sangre y clamor. Y fue entonces cuando el grito de la creación ascendió hasta el trono divino, provocando una decisión que cambiaría la historia del mundo para siempre, porque Dios observó que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y esa corrupción no se limitaba a la humanidad, sino que había contaminado la estructura misma de la creación a causa de los Nefilim. Y así, el diluvio no fue solo un castigo moral, sino un acto de purificación cósmica, destinado a borrar de la faz de la tierra aquella aberración genética y espiritual que jamás debió existir. Y sin embargo, el misterio se profundiza cuando siglos después del diluvio, los Nefilim vuelven a ser mencionados, como un eco inquietante que se niega a desaparecer, porque en el libro de Números, los espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida regresan aterrorizados, declarando que allí vieron gigantes, hijos de Anak, descendientes de los Nefilim, y que frente a ellos se sentían como langostas, una descripción que sugiere no solo una estatura colosal, sino una presencia psicológica aplastante, como si estos gigantes proyectaran un miedo ancestral que paralizaba el espíritu. Y a partir de ese momento, la Biblia menciona a diversas razas de gigantes: los Anakim, los Refaitas, los Emim y los Samsumim, pueblos temidos, asociados con ciudades fortificadas, armas descomunales y guerreros invencibles, siendo el más famoso de todos Goliat de Gat, cuya altura, armadura y lanza parecían desafiar toda lógica humana, y aunque fue derrotado por David, su existencia confirma que la memoria de los Nefilim persistió en la historia, ya sea como herencia genética residual, como corrupción espiritual repetida, o como símbolos de un pecado antiguo que se negó a morir. Y más allá de la Biblia, las culturas antiguas de todo el mundo parecen conservar recuerdos fragmentados de estos gigantes, desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes de Mesopotamia, los héroes colosales de Sumeria, los gigantes del folclore nórdico y los relatos de seres enormes en las tradiciones precolombinas, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si los Nefilim fueron una realidad global, borrada casi por completo por cataclismos antiguos y por el paso del tiempo. Y mientras algunos los interpretan como ángeles caídos encarnados,
Otros los ven como reyes tiranos de gran estatura, híbridos genéticos, o símbolos de civilizaciones avanzadas destruidas, pero lo cierto es que su presencia en los textos sagrados no es casual ni decorativa. Porque los Nefilim representan el límite que no debe cruzarse la advertencia eterna sobre las consecuencias de desafiar el orden divino, de manipular la vida, de buscar poder sin sabiduría, y en ese sentido, su historia resuena con fuerza en la era moderna, donde la humanidad vuelve a jugar con los fundamentos de la creación a través de la ciencia, la genética y la tecnología. Repitiendo, quizás sin saberlo, el mismo impulso que llevó a los vigilantes a descender y a los hombres a aceptar lo prohibido. Y así, los Nefilim no son solo gigantes del pasado, sino un símbolo vivo del orgullo que precede a la caída, del conocimiento sin límites morales y del caos que surge cuando el cielo y la tierra se mezclan sin permiso. Y aunque sus cuerpos fueron destruidos, su legado permanece como una sombra alargada sobre la historia humana, recordándonos que hubo un tiempo en que gigantes caminaron entre los hombres, y que su existencia fue tan real, tan peligrosa y tan perturbadora, que el mundo entero tuvo que ser reiniciado para borrarlos, pero no para olvidarlos, porque la Biblia no los menciona para alimentar la fantasía, sino para advertir, para enseñar y para revelar que incluso los seres más grandes pueden caer cuando desafían al Creador, y que en el silencio de las montañas, en las ruinas antiguas y en los textos olvidados, aún parece resonar el eco de aquellos pasos colosales, como un recordatorio eterno de que los Nefilim existieron, y que su historia sigue observándonos desde las páginas sagradas, esperando ser comprendida, no como un mito, sino como una advertencia escrita con sangre, piedra y juicio divino.